Que el Señor les continúe bendiciendo. Buenas tardes nuevamente acá desde el set de Misiones para Jóvenes, agradeciéndoles por la oportunidad que nos dan de nuevamente estar en sus casas, de tener este tiempo tan bonito después de unos días de ausencia. Estamos hablando que eran varios días, ¿no? Pero volvimos con este programa que se llama Esto sí es vida. Y bueno, retomando un poquito el tema de la presentación, ¿verdad? Hoy nos acompaña en el set, está con nosotros la directora de nuestra asociación, la persona que ha estado junto a nuestro director por ya más de 30 y, no digamos cuántos porque dicen mi edad, 31 años sirviendo al Señor, y que aparte de eso pues estamos aquí en familia hoy porque es mi madre y también está mi cuñada. Stefis, y bueno, cada una que pueda saludar en esta tarde para empezar. Buenas tardes para todos los que nos están viendo, que oramos al Señor que puedan ser muchísimos. De verdad nos sentimos muy felices y queremos compartir de todas las cosas que hemos aprendido durante el tiempo que estamos sirviendo al Señor. Así que hay muchas cosas para hablar y esperamos y confiamos en el Señor que el tiempo se extienda bastante porque son muchas cosas buenas que vienen para el próximo programa. Dios les bendiga a todos. Queremos darles un saludo grande a todos los que están conectándose. Gracias por estar aquí con nosotros. Estuvimos varios días ausentes por motivos por los cuales ya les vamos a contar. Uno de esos fue el campamento de los niños, que fue una gran bendición. Pero estamos retomando nuestros temas, y eso sí es vida, y el Livestock también lo estamos retomando, porque creemos en que debemos edificar el cuerpo de Cristo, y esa es una herramienta que el Señor nos ha dejado para hacerlo. Amén. Desde el principio creo que fue como un acuerdo el poder predicar, y bueno, no solo predicar, compartir, dialogar, y créannos, lo digo, sé que lo digo en nombre de las que estamos acá y de todo el grupo de staff, que estos temas han sido de bendición para nosotros al estudiarlos, al recibirlos, al digerirlos, ¿no? Y que rogamos al Señor que al trasladarlos a ustedes sea de bendición, sea de edificación. Amén. También sabemos ampliamente que este tiempo de pandemia fue como que Dios nos encerrara en la casa para que sí o sí tengamos un tiempo de escuchar su palabra, de mirar en lo que hemos tratado, bueno, la mayoría de programas de Live Talk, bueno, que son doctrinales, pero en esto sí es vida, hemos tratado también de irnos por el lado más de la familia. Y juntos en diferentes, también está MPJ Chiquis, también están los devocionales en la mañana. Todo lo que queremos hacer es, como en la palabra dice, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, bueno, estuvimos en campamento, nos fue muy bien, ¿cierto, chicas? Estuvimos ministrando el corazón más o menos de 160 niños conectados, recibiendo, con desafíos. Acá tenemos un desafío muy grande, es el tema de la señal. Sin embargo, Dios ha sido fiel, nos ha bendecido de una u otra forma para poder seguir llevando la palabra, y fue un campamento lindo, ¿cierto? Parucía. Sí. Más o menos, ¿qué pasó ahí para...? Algo diferente en este campamento es que tuvimos la presencia de los papás. Siempre en los campamentos los papitos van, inscriben a los chicos, a los niños allá en el lugar donde son las inscripciones, y chao, chao, y hasta los 8 días que los niños regresan a sus casas. Entonces a veces los papás no saben lo que se hace en un campamento con los niños, y eso me pareció súper 1A, el que los papás participaran, que se dieran cuenta qué es lo que se hace con los niños, qué se les enseña, que es muy importante que nosotros los papás estemos pendientes qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo y viendo. Sí, también les invitamos a que en nuestra página de inicio de Facebook está el video del reporte del campamento de los niños, y si quieres verlo y saber un poco de lo que estamos hablando, ahí está el video, puedes darle clic y mirar cuántos niños fueron bendecidos y de qué manera las herramientas que el Señor nos dio para bendecirlos. Bueno, esto del campamento duró solo 3 días, del 24, 25 y 26 de julio, pero el trabajo que llevó fue 2 meses antes, preparando el vestuario, preparando los materiales, bueno, grabando, grabando, es lo que más. editando. Bueno, eso fue un
un trabajo que llevó bastante tiempo y por eso tuvimos que hacer como un receso en los programas porque no nos daba abasto el tiempo de lo que teníamos y pues ya teníamos proyectado el campamento de los niños. Entonces por eso estuvimos en un receso de los programas. Pero, ¿qué? ¿Como un mes más o menos? ¿2 meses? No, Como sí, un como mes, un mes como un larguito, mes larguito. estuvimos ausentes. Sin embargo, agradecemos al Señor inmensamente la oportunidad que nos dio de ministrar a los niños. Hemos escuchado unos testimonios de parte de los padres muy bellos y sabemos que el Señor está en la jugada. Y pues bueno, queremos retomar lo que habíamos dejado algún tiempito, que es estos programas sencillos, con mucho amor, llevando la palabra del Señor. Y en esta oportunidad hay una temática muy, muy bonita. Estamos aquí las tres porque Dios nos ha dado la oportunidad maravillosa, el privilegio tan grande las diferentes edades que tenemos, que no sé si tienen problema diciendo las edades, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, No, madre, no, eso no afecta. Entre Para más nada. años mejor, más bueno es el vino. ¿Cuántos años tiene Sofi? ¿Cuántos años de casada entonces? 31, este año cumplimos 32 años. de 32 exactamente. ¿Y Stefis? Yo tengo 2 años de casado. 2 Y añitos. tengo 24 años. Próxima 25. 25. Uy, ya casi estamos de cumpleaños con las Stefis. Yo tengo aproximadamente 15 años. Nah, no mentira. Yo tengo 30 maravillosos años bien vividos. 31. ¿Y de casada cuánto 31. llevas? Y de casados 5 añitos. Y bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de aprender, de ayudarnos los unos con los otros. Vivimos juntos, no revueltos, cada uno en su casa, pero en las diferentes etapas del matrimonio en las que estamos, ha sido muy bonito ver la experiencia del uno, del otro, crecer. Y lo que más amo de lo que hemos sido enseñados, obviamente tanto, por ejemplo, Chichi en su casa con su mamita, su papi, recibir esa formación de hogar, y ahora que lo estamos experimentando nosotros, es ver al Señor como el centro de nuestras casas. Y cada día el anhelo que oramos al Señor ponga en sus corazones es que a pesar de las luchas podamos ir siempre a la palabra a recibir alimentación en nuestra forma como esposas, como madres en nuestro hogar, y ser, como dice la palabra, ayudas idóneas, mujeres virtuosas que vayan a la palabra del Señor. ¿Que tenemos desafíos? Amén, digan amén. Sí, uno tiene sus Muchos. agarrones, tiene sus dificultades, pero aquí estamos esta tarde en la ocasión que nos corresponde, estudiando acerca de la palabra, un consejo para nuestros hogares, y creo que es lo que anhelamos en nuestro corazón, con Stefis, con mi madre, el poder estudiar juntos. Es lo que vamos a hacer esta tarde. Y hay un tema muy bonito que no lo habíamos visto desde esa óptica antes, o bueno, yo personalmente no, pero que queremos hablar con ustedes, y es acerca de la restauración del tabernáculo de David. Amén. Pero vamos a orar. Me gustaría que oráramos para iniciar, le pedamos sabiduría, revelación al Señor, y que podamos entrar un poquitico en materia, en lo que el Señor trae para esta tarde. Amén. Señor, en esta tarde venimos ante tu dulce y santa presencia una vez más, agradecidas por tan hermoso privilegio que nos das de podernos dirigir a nuestras amigas, a nuestras hermanas en Cristo, a las personas que nos están viendo, Señor amado, y reconocer que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nada, Señor. Venimos, Señor, porque queremos aprender cada día más y más de ti, conocerte cada día más, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, y te pido que nos des tu gracia, que, Señor, dirijas lo que vamos a hablar en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, y entre todas podamos, Señor, seguir construyendo el hogar, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor amado. Te pedimos tu bendición, Señor, tu gracia, Señor, y que seas tú hablando a través de nuestras vidas, Señor. Úsanos como tus vasos, Dios amado, y permítenos, Señor, revelar tu gloria a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces la restauración del tabernáculo caído de David, y creo que en esta ocasión, como estamos hablando de algo familiar, vamos a ubicarnos un poquito más hacia la familia de David, y creo que
sin ánimos de juzgar o de hablar del siervo de Jehová, pero creo que es importante el área de la observación, porque así podemos aprender, mirar qué cosas sucedieron en David, en su casa, que nos puede ayudar a nosotros a darnos una directriz, cómo estamos, cómo han pasado estos 2 añitos, estos 32 años, y los años que cada uno de ustedes lleve en su casa, cómo vamos, cómo estamos en el presente y hacia dónde vamos en el Señor, ¿verdad? Entonces, no sé si empezamos a leer de una vez. El versículo básico, el versículo base que vamos a coger en esta tarde. Sí, me gustaría que Sofi nos ayudara a leer Amos 9:11. Vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento, pero que el apóstol Jacobo también lo habla en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a leer primero Hechos 15:16. Dice: después de estas cosas, volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré. Bien, vemos de que hay una promesa que está en el Nuevo Testamento y dice que se va a ser levantado el tabernáculo de David, y hay algo que dice que ha estado caído, o sea, no se ha levantado, sino que ha permanecido en ruinas. Y si algo está en ruinas es porque hubo algo que vino y lo dañó. Entonces, algún día estuvo bien armado, bien formado, bien edificado, pero entonces tuvo que haber pasado algo para que se cayera y ya estuviera en ruinas. Entonces, este es el verso que habla en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir al del Antiguo Testamento. Amos 9:11 dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Entonces, si hacemos un paralelo de estos dos versículos en Hechos 15:16 y Amos 9:11, es la misma profecía que está citada en el Nuevo Testamento, pero en Amos 9:11 hay una frase que no está en el Nuevo Testamento, y es la de "y repararé sus brechas". Y yo creo que en esta tarde vamos a hacer como un zoom, vamos a poner unos binoculares a esta frase "y repararé sus brechas". ¿Por qué en el Antiguo Testamento, o por qué este profeta dice que va a reparar las brechas en el tabernáculo que David, y en el Nuevo Testamento no lo pone? Pero entonces es algo interesante de estudiar el por qué hay que reparar las brechas. Y Estefi, me llama la atención para empezar a estudiar eso, saber qué es una brecha, ¿sí? De repente se nos viene a la cabeza cuando había una guerra antiguamente, entonces las ciudades estaban amuralladas y el enemigo lo que buscaba hacer con las Fortalezas. no, sí, pero ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda esa catapultas? Con las catapultas era mandar unas rocas grandes para lograr hacer una fisura o una brecha, un espacio, así fuera pequeño, en la muralla, para que a través de ese pedacito que debilitaba pudiesen entrar los enemigos. Entonces es una fisura, una abertura, una rotura o un resquicio. Bueno, esa palabra resquicio no es como muy común, pero sí una abertura es parte del significado. Entonces, bueno, ahí habría que analizar en nuestra familia y ver un poquito los inicios, cómo iniciamos nuestro hogar, cómo inició el tiempo del cortejo, cómo han pasado estos años, los que cada uno en su casa haya vivido, y posiblemente qué cosas hemos hecho o que hemos permitido que el enemigo pueda abrir brechas o fisuras o espacios pequeñitos que a veces no lo vemos en el diario vivir, pero abren espacio para que el enemigo entre y dañe. Sí, algo que debemos entender y estudiar es que dice que la casa de David estaba caída. ¿Y por qué estaba caída? Porque habían brechas. O sea, David permitió que estas brechas se abrieran, y me parece interesante que dónde se hacían las brechas o dónde atacaban los enemigos para abrir esas brechas en las fortalezas. No eran algo débil, porque no, atacaban a los que estaban fortalecidos, entonces a una muralla. Y esto me recuerda el texto que está en primera carta a los Corintios 10:12, y dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, antes de tener una brecha es pedirle ayuda al Señor y no estar nosotros confiados de nuestra fortaleza, porque lo que vamos a entrar a estudiar es qué brechas pueden abrirse en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en nuestra familia. Miremos que la familia de David abrieron brechas y por eso su casa se cayó.
estaba fortalecida porque vimos en los estudios anteriores que la casa de Saúl se debilitaba, pero la de David se fortalecía. Bueno, y se fortaleció y vinieron los enemigos y abrieron una brecha y se cayó. Entonces es algo que debemos estudiar. Entonces, vamos entonces a ver las brechas reconocidas a la luz de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, no sé, mami, si me puedes ayudar con Colosenses 3, 10 al 11. Y a medida que vamos a ir leyendo, vamos dando como un rótulo a la palabra, a cuál brecha es la que posiblemente, y creo que con temor y temblor esta tarde podríamos analizar y decir, creo que esta brecha posiblemente estaba en mi vida, en mi familia. Porque ¿cuál es el objetivo, no? El objetivo es tener familias sólidas, ¿sí? El enemigo se ha levantado en contra de lo que se llama familia. Hoy en día es fácil deshacer un matrimonio, ¿no? Ya no nos entendimos, se acabó el amor, listo, no dio más, tú coges por tu lado, como tú trabajas y te puedes mantener solita, dale, y yo me voy por otro lado. Y se ha desmoronado tan impresionantemente el concepto de familia que necesitamos restaurar el tabernáculo caído de David, restaurar ese modelo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Es tarde? No, creo que el Señor, y lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, la promesa que el Señor nos dejó, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, trayendo restauración a las familias. Entonces Colosenses 3:11 dice: una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Exacto, entonces aquí empieza a mencionar algunos, ¿no? Entonces el primero que dice aquí, en el 3:11 dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío. Aquí nos da la primera brecha, ¿verdad? Y esta es la brecha cultural. Aquí está hablando de los que venían del país de Grecia, los griegos, pero también había una fuerte influencia de parte de los judíos, culturas totalmente distintas. Creo que ahorita ya podemos mencionar, hay muchos esposos que son casados colombianos, pero son culturas distintas, ¿sí? Por ejemplo, mi esposo es boyacense, con mucha influencia llanera, porque desde muy chiquitico vivió en los llanos, y yo soy rola, con influencia rola, no, boyacense, bueno, bastante. Y en medio de nuestro matrimonio hay diferencias, ¿sí? Hay formas como, digamos, el clima donde mi esposo fue levantado es clima cálido. Bueno, lo que pasa es que yo he tenido como un revuelto de culturas, pero bueno, hay diferencias. En el caso de mi papá, los dos son rolos, ¿verdad? No. Ah, no, tú eres boyacense y mi papá es rolo. En el caso de Steffi, nosotros no hay tantas diferencias. no hay que debería, que no, demasiadas. No, porque Joshua es hondureño. Ah, bueno, sí, él es uy, sí, ese es más variado aún. Sí. Pero Joshua es hondureño más de nacimiento, rolo, porque sí. Cultura realmente él casi, soy más hondureña yo, pero Joshua es rolo y Steffi es santanderiano. Entonces hay diferencia de comidas, diferencia de idiosincrasia, hablar, exactamente, pero esto puede ser algo bonito porque es enriquecedor, para el hogar, pero también puede ser una división. No, en mi tierra no lo hacemos así, en mi tierra lo vamos a hacer de esta forma. Ah, pero ¿cómo así? Entonces los niños empiezan a crecer o sea, yo soy de esta cultura o soy de la otra o yo soy de acá. Y eso puede llegar a crear conflictos y bueno, ese es uno chiquitico. Ahora veámoslo culturalmente de diferentes países. Yo no sé, yo a estas alturas del paseo digo que yo, la verdad, hubiese sido muy difícil casarme con una persona de otra cultura, porque si a veces es complejo aquí entre uno de los colombianos, imagínese uno por allá con un asiático, es una comida totalmente distinta, una educación, tal vez más disciplinados. La comida. Escuché una vez una cultura, no voy a decir cuál para no lastimar susceptibilidades, pero me hicieron la pregunta, ¿por qué ustedes guardan los 40 días después de un bebé? Entonces dije, pues porque es un cuidado, pues es algo ancestral que viene, ¿cierto? Desde nuestras abuelas, que los 40 días, porque el organismo para cuidarlo para otro bebé. Y entonces esa persona me dijo, no, eso es bla, 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 bla. Uno al otro día ya tiene que estar, si tuvo parto normal, trabajando y listo.
Entonces imagínese si uno viene con esa enseñanza de la, ¿cómo se llama ese tiempo? Ah, La dieta. la dieta. Gracias, estamos bastante ¿Cuál ricas hoy La en dieta. palabras. Pero la dieta, y te casas con un esposo que dice, no, 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 te me paras a trabajar, qué dieta, qué caldos, qué hinojo, qué guapanela, qué caldito, nada, nada. Eso puede llegar a abrir una brecha por donde el Crear enemigo división. entra y Y que aclarar de que otra brecha también puede ser cuando se enfrentaban dos ejércitos en campo abierto y no habían fortalezas, y un ejército era mayor y el otro menor. Lo que hacía el ejército menor era con su caballería irse en todo el medio y entonces como se iban con caballos, abrían un espacio entre la mitad y lo que causaban era división, o sea, que este bando no se pudiera comunicar con el otro bando y entonces se creaban división al no haber separación. comunicación. Eso también es una brecha. Entonces, lo que tú estás diciendo, o sea, cuando no hay una buena comunicación, hay una brecha y eso ya va a traer división, va a traer, bueno. Y eso es fundamental. Yo recuerdo que una de las cosas que mi papá y mi mamá y mi madre siempre en sus consejos a mí me decía era, mira, la base del matrimonio es la comunicación. Si no hay comunicación, lo que está diciendo Steffi es muy cierto. Divide y reinarás. El enemigo va a buscar cómo dividirnos entre esposos y no solo entre esposos, nosotros con nuestros hijos, porque cuando nos tenga divididos, no se está pasando la información, entonces van a haber hogares destruidos. Así que el objetivo del enemigo es traer división a nuestras familias. Y aquí me gustaría preguntarle a Sofi, ¿cómo es el proceso o cómo fue el proceso de comunicación entre ustedes? Porque, bueno, digamos, yo llevo 2 años de matrimonio y estamos aprendiendo todavía a comunicarnos para no traer esa división que tal vez el enemigo quiere, porque es complicado, porque la mujer piensa de una manera y el hombre piensa de otra manera. El hermano Pablo siempre nos cuenta un chiste que da mucha risa y a mí siempre me causa risa. Y es que van 2 esposos en el carro, sí, van 2 esposos en el carro y entonces la esposa salen de un domingo, tienen hambre, bueno, y ve la esposa un asadero nuevo y dice, uy, un asadero nuevo, qué rico. Y entonces el esposo, sí, y sigue manejando y entonces van 2 cuadras más adelante y la esposa va brava y entonces el esposo, pero bueno, ¿y por qué está brava? Pues porque ella quería el pollo y él no paró a comprarle el pollo. Entonces, lo que la mujer estaba tratando de decirle era, ay, qué rico, cómpreme el pollo. Pero él no, ay, sí, está rico como ese asadero y ya. Entonces, vemos de que el hombre y la mujer tienen 2 maneras de pensar distintas Total. que deben llevarse al Señor y tener esa unión. Total. A ver si le puedo responder. Mi papá siempre te trae pollo por si sí o por Sí, si no. sí. Siempre Él- llega por eso con nos el trae pollo la asado, él el le llama pararrayos. el pararrayos. Eso no. No, eso es algo muy bonito que tiene mi esposo y es que él siempre llega con algo a la casa. Si no tiene para el pollo, pues va a haber un pan. Facilita sí va a la haber- O comunicación. llega él Claro. con su presencia. No, llega no, con casi algo. siempre. Y creo que él lo enseña mucho a los chicos de que esa es una cultura muy buena que ayuda en determinado momento. Y yo pienso que en mi caso, pues yo vengo de una familia donde me educaron y me enseñaron a amar al Señor y a servirle a Él. Entonces todo el tiempo en mi mente estuvo de que yo estudié mi bachillerato y yo quería servirle al Señor. Entonces siempre me inculcaron eso. Entonces yo decía, yo soñaba con ser la esposa del pastor. ¿M? Pero cuando ya nos casamos y él me desenvuelve el rollo tan tremendo que tenía en su cabeza y él me cambia toda La cosmovisión, total, los sueños, total. los anhelos, todo. Entonces, la ventaja que yo tenía, y yo creo que por lo que yo vi en mis papás, después de que ellos llegan al Señor, porque antes no recordar es mejor, pero ya cuando llegan al Señor, entonces empezamos a ver cómo era que se andaba en los caminos del Señor. Eso me gustó y yo quise ser una mujer sumisa y eso me ayudó bastante. Sí. Entonces, el querer caminar al lado de él. Algo que sí, la comunicación es muy importante. A veces cuando uno está recién casado, pues no es ni tan fácil como en el tema de o sea, uno no puede decir que es madre, monedita paréntesis, una cosa es uno hablar harto y otra cosa es comunicarse. Yo he entendido esa parte. Uno no, por más de que uno sea muy espontáneo y sepa hablar harto, no significa que uno es buen comunicador. Entonces, no es fácil al comienzo, ya son 32 años, pues ya hemos caminado un poco más.
ya le llevamos un tiempito más Medio y, pasito. y no es fácil, pero cuando uno se pone en las manos del Señor y dice, Señor, yo quiero caminar contigo, Él lo va llevando a uno poco a poco a llegar a caminar con su esposo y ahora pues disfrutamos más que cuando éramos más jovencitos, porque uno a veces no le gustó cómo Se preparó enojaba el, fácil. sí, no prepara, ay, no me gustó esto, o de pronto en mi caso yo soy muy ordenada, diría yo, súper ordenada, me encanta la casa ordenada, entonces a veces un desorden y hacía que "Ay, esto se aprendiera y que Y uno no lo dice, claro, sino que uno mismo se guarda todo eso. Para los claro, que se están conectando, tal vez preguntarán, bueno, ¿y Sofía qué hace hablando de eso? Bueno, todas estas cosas pueden generar una brecha en nuestra familia. Recordemos, ujú, estamos hablando de las brechas y de dónde salió sobre las brechas. En Amós 9:11 dice que la profecía dice que va a ser restaurado el tabernáculo de David, pero también se van a reparar unas brechas. Y brechas son huecos, son fisuras, que fisuras, hay cosas pequeñitas que empiezan y se vuelven a ser grandes. Y estamos estudiando en Colosenses 3:10 de que hay diferentes brechas. Estamos viendo la brecha cultural y lo que Sofía está diciendo me da paso para hablarlo de la brecha religiosa. Es lo de circuncisión ni incircuncisión. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Eso es una brecha religiosa y aquí es donde podemos dar paso al yugo desigual. Alguien que mm, tenga a Cristo en su corazón y se enamora de alguien que no tiene a Jesús en su corazón. O sea, un yugo desigual. Cuando esto pasa, va a haber una brecha en la familia y es lo que Sofía estaba diciendo. El anhelo de ella siempre era servirle al Señor. Al hermano Pablo, pues casarse con ella, no hubo una brecha porque los dos apuntaban hacia lo mismo. sí. Pero cuando hay uno de los dos que no apunta hacia lo mismo, va a haber una brecha. Y por esa brecha el enemigo se va a meter y tal vez toda la casa se caiga. Que es lo que las jovencitas hoy en día dicen, ¿no? O los chicos, ¿no? No, mire, él no es cristiano, pero yo sé que él va a llegar por mí, él lo voy a ganar para Cristo. Era lo que mi hermana mayor le decía a mi papá, conoció a un chico en el colegio y se le metió que él iba a ser su esposo y nosotros le decíamos, pero él no es cristiano y decía, no, con mi testimonio, yo sé que él va a llegar a conocer al Señor. Ya es una brecha, una fisura que se empieza a abrir y va a ser difícil. Bueno, si en el plan de Dios está, pero no es fácil. O sea que es mejor que el chico se pueda sentar con su papá, con su mamá y exponerle cuál es la persona y quién más que los papás van a poder dar un consejo y decirle, esa es la persona que Dios tiene para ti. O mira, ten cuidado por esto y por eso, pero escuchen, es Por muy eso importante. los que están en este momento viéndonos de repente, que están en edad casadera, que ya están soñando, que posiblemente ya están viéndose en una familia, es mejor desde ahorita ver todo esto, construir bien y no empezar un matrimonio, un hogar con defectos como estos. Y mire, de verdad que esto es tan, o sea, suena tan básico y como, ay, sí, ya sé que con un cristiano no, pero el nivel de contaminación tan impresionante que tú haces entrar a tu casa con una persona que no es salva, que no comparte la creencia con el Señor, termina contaminándote a ti, en la mayoría de casos termina contaminando más la otra persona al que es creyente que el creyente a otra persona, porque se han visto casos donde el chico es salvo, recibe o la chica recibe al Señor, pero es un proceso más lento y es 1 en 1000, digámoslo así. Es 1 en 1000, es más común cuando, y ese ejemplo lo vi en una charla con mi papá que siempre me ha marcado mucho, y él siempre pone a una persona encima de la mesa, entonces uno encima y uno abajo, entonces dice, listo, ahora el de abajo trate de jalar al que está arriba, Fácil. rapidito, sí, tú lo tira al piso, pues porque por gravedad y todo. Ahora el que está arriba, alce en un solo taconazo al que está abajo, y pues es más complejo. Entonces, muchas veces es así en el área espiritual. Para alcanzar a la otra persona es más difícil y espiritualmente viene con cosas que contaminan si tú no estás realmente listo para eso. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Ahora, Y que el yugo desigual, bueno, ya cuando se entra a una relación matrimonial, bueno, a una relación sexual, la Biblia dice que se vuelven uno. Mm. O sea, al volverse uno, vemos a este rey Salomón, vemos que el Señor le decía que no tengas muchas mujeres para que el corazón tuyo no se aleje. ¿Qué pasa cuando una persona se une en yugo desigual y tras de esto entra en pecado de fornicación?
su corazón se empieza a alejar del Señor porque se vuelven uno y esas contaminaciones de la persona se pasan a la persona que es creyente. Entonces por esto es muy importante porque puedes abrir una brecha en tu familia, no solo en tu familia, en tus hijos, en las personas que están a tu alrededor, se puede abrir una brecha, un hueco gigante que te puede llegar a separar del Señor. Amén. Entonces, bueno, vamos a hacer como un recorderis. Hemos hablado de las brechas de, Las culturales y ahora también las religiosas. las religiosas. Y esto no hablar de los que, ¿cómo se llama eso? En medio del cristianismo hay incluso diferencias doctrinales, que a veces ni siquiera, no, así es que ella es de la iglesia tal y yo soy de la iglesia tal, eso somos cristianos, amamos al Señor. Ojo, porque tú puedes venir con una serie de enseñanzas doctrinales que son fuertes y la otra persona dice, no es necesario ir a la iglesia todos los domingos, una vez por domingo, pero ¿cómo así? Si yo quiero ir, no, ahora no vamos a ir los domingos. No, y empieza ese tire y jale. Yo quiero ir al culto de sanidad y milagros. No, yo creo en el Señor, pero no creo en sanidades ni milagros. Pero ¿cómo así? Tú no me habías dicho. Y empiezan a ver los conflictos, por eso mis papás daban un consejo, nos daban, no sé si Steffi se acuerda, pero cuando estaba uno así dicen, hablen, este es el tiempo para hablar, pregúntese en todo, para que después usted no llegue y diga, yo no sabía que esa persona era así. Es importante hablar. Entonces van dos brechas. Sigamos. Bárbaro y escita. Sí, bárbaro era... Los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos que no eran romanos. Entonces, sí, Una forma despectiva, ¿no? exacto, era despectivo. Entonces, esto es algo racial, porque vemos de que los romanos eran una raza y llamaban bárbaros a cualquiera que fuera otra raza. Entonces, esto es una brecha racial. Y aquí RCN, Caracol, ¿cómo se llaman los de México? TV Azteca, nos han dado excelentes enseñanzas con las novelas que está El Rico y la esclava, esclava ya no existe. La niña de bajos recursos que se enamora del dueño de la casa y entonces toda la familia lo mira terrible porque es la Marimar, costeñitas. Bueno, eso fue hace ratos. ¿No se vieron Marimar? No, nunca. La chica del barrio. No, estaba... No, pero eso salía en las noticias, uno mira por los comentarios. La palabra. ¿No se vieron Marimar? María la del barrio Estaban tampoco. estudiando. No, ese a mí no existía. Es que Sí, ya no, estoy estaba en mi viejita. primaria. Mami, no me hagas quedar mal, María la del barrio. Con Talía. Bueno, esta es dura. Porque a veces hay diferencias de clase social. Hay familias donde todos son estudiados, todos son graduados, especialización, máster, 2, 3 carreras, pero la otra familia pues les ha tocado, digamos, sin estudios, salir adelante y eso puede llegar a ser, no, nos amamos, no importa, pero después llegan los niños, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a ahorrar para la universidad. No, mi niño no, mire, yo salí adelante, no sé, pero ¿cómo así? No, si tiene que hacer la universidad. Y hoy empiezan a salir cosas que no se hablaron, no se direccionaron bien y generan brechas. Y que son cosas que vienen de, ¿Cómo la brecha que estamos hablando? Racial. Racial. y que son cosas que vienen no solamente de esta generación o la anterior, sino que vienen de más atrás de nuestros abuelos, los bisabuelos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que romper con esas maldiciones, porque son de una u otra manera vienen siendo maldiciones, y orar y desatar. Si ya la persona, si estamos hablando del joven que tomó la decisión de casarse con la chica que no es cristiana o que no tiene la misma creencia, o lo que estamos hablando de la parte social, Sí, no tanto económica, cultural, sino más bien como de racial, de posiciones. racial, todas estas partes, eso viene de atrás de la mayoría de nuestros abuelos y tatarabuelos. Necesitamos entonces orar, desatar a nuestros hijos, si ya tomaron la decisión, si ya están casados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, ministrarles. A mí me pareció un detalle tan bonito que tuvo mi esposo cuando tú te casaste, y creo que con Joshua también lo hizo, no lo tengo tan presente, pero sí los cogió y antes de que salieran a desfilar ya entrando a la iglesia, cogió, oró y los desató. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como papás, desatar a nuestros hijos, si ya están grandes o todavía los tienen pequeñitos, es desatarlos y romper con todas estas maldiciones que vienen
y ataduras, que son esas brechas que están allá de pronto guardadas, que no están viviéndose en nosotros, pero que están guardadas y hay que romper con todas esas maldiciones. Amén. Continuemos. Em, Siervo ni libre. Ok, Esclavo esclavo o o libre, libre. ya que aquí esta es la parte ya económica, ¿cierto? Ujú. Y esta también es difícil y en nuestro país también. Es la familia que es muy similar a la anterior que habíamos hablado, también la familia que tiene harto dinero y la familia que posiblemente no lo tiene, cualquiera de los dos, hombre o mujer, y que eso sea para echarle en cara, o por ejemplo, las familias donde el esposo trabaja y la esposa no. Entonces, no, O pero lo usted como no, contrario. o al revés, sí se ve harto en Mm. este tiempo que la esposa trabaje y el esposo no. Y entonces, no, usted no venga a hablar porque yo soy el que traigo la plata acá. Usted es, si acaso lo que tiene que hacer. Ojo, porque esto también puede ser una brecha que puede dañar nuestro hogar, incluso no, viene a mi mente también de los hijos a los papás. Yo soy aquí el que doy la plata, yo mantengo, ustedes callados, aquí se hace, usted tráigame la comida, mamá, usted papá es No, 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 porque eso, estamos hablando no solo en matrimonio, sino a nivel familiar. Posiblemente en este tiempo he escuchado el tema también, los papás que ya son de tercera edad, que ya no se pueden valer por sí mismos y están en casa de sus hijos, y también tú puedes ser una piedra de tropiezo para estar lastimando a tus papás y no honrarlos, como dice la palabra, ¿no? Y también humillarlos porque yo ahora sí tengo, después de que ellos te sacaron adelante de una forma u otra, se esforzaron, ahora tienes tu posición económica a humillar a los papás, a humillar a las personas que en este momento ya no pueden de la casa, valerse por sí mismo. Esto también puede ser una brecha por la medio del enemigo, puede atacar y destruir Sí. nuestra casa. Viene a mi mente, a mi memoria, porque ya sé bastante. Nosotros, el Señor nos dio la oportunidad de pastorear en una iglesia y teníamos una ovejita, ya ella partió con el Señor, una abuelita. Y con lo que estabas hablando de la parte económica, sí es muy importante porque en esta familia este señor o este chico empezó a trabajar, Dios lo empezó a bendecir, pero él no era cristiano. Entonces él empieza a comprar la casa para la mamá, para los hermanos, y como él era el que daba, que es lo que tú estás diciendo, entonces toda la familia giraba en torno a él. El señor se tomaba sus cervezas, la abuela decía, no, hay que dejarlo porque el chinito trabaja y es el que está dando para todos y todos estamos bien es por él. Entonces todo el tiempo ella permitió que el señor hiciera y deshiciera, no les dio ejemplo a sus hermanos y ese hogar terminó bastante complicado, sus hermanos, discordias, todo lo que viene con todo esto, porque se abrió una fisura demasiado grande con la parte económica. Y ese es uno de los puntos que en este momento está atacando más a las familias, a los hogares, que es la parte económica. Y es que es delicado porque no solamente puede ser humillante, sino de la forma más bonita. Soy la hija, digamos, que estoy proveyendo para la casa, y entonces inmediatamente hay otros 4 hermanos que no están proveyendo, entonces mis papás, por el hecho de que yo estoy dando toda la plata, entonces empieza a haber, digamos, un favoritismo, o empieza a haber como un sí, favoritismo, digámoslo así, que hace que se dividan los otros 4 hermanos. Entonces, no, ustedes no vienen a opinar y yo estoy aquí, claro, obviamente bien con mis papás, pero aquí ustedes no opinan porque yo soy la que estoy dando la plata, es un ejemplo, ¿no? Inmediatamente hubo división con los papás, con los hijos, que es el caso de Isaac y Rebeca, perdón, Jacob y Raquel. Sí, perdón, estoy mezclando todo, un remix. Jacob y Esaú, sí, cada uno tenía su favorito, sus hijos, y cuando vemos la historia del enamoramiento de ellos, fue preciosa, linda, pero después unos capítulos más adelante vemos como cada uno estaba buscando con su propio hijo hacer de su hogar algo que estaba totalmente dividido, y ya el viejito ya no podía ni mirar, se vendió la primogenitura, bueno, se hizo de todo en esa casa. Y estos temas son importantes porque a veces no se mencionan así los ejemplos, y podemos estar viviendo en nuestra casa cosas tenaces, y como no estudiamos la Biblia, o posiblemente no lo dialogamos, es importante sentarnos, y antes de pasar un poquitico, es la importancia de la comunicación. Si realmente queremos tener familias
sólidas en el Señor, sentémonos. Mi amor, mira, tal vez estamos fallando en esto, cojamos a nuestros hijos, desatémoslos de esto, tenemos que arreglar esto entre nosotros. Posiblemente también está la intervención, y esto nos lo han enseñado también, ¿no? Los enemigos del matrimonio muchas veces, la parte económica, y también puede ser las familias, ¿sí? Si no se sabe manejar el tema de las familias políticas, pueden también eso abrir una brecha y causar división en los matrimonios, ¿sí? No, mi amor, yo voy a pintar la casa de blanco, pero es que mi mamá dice que mejor la pintemos de amarillo. ¿Cómo así que la mamá? ¿Cómo? Y empiezan a haber brechas en las familias por cosas que uno no se sienta y uno habla, y que posiblemente es tu caso en este momento que nos estás observando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y nosotros también mirando, nos tenemos que sentar como familias y mirar, Señor, en qué hemos estado fallando. Y este es el tiempo de restaurar, de coger cemento, poner, echar en la pared, luego estuco, luego lijar, reconstruir, y que haya firmeza. Hay un versículo, Chichi, no sé si su merced recuerda, pero dice que él miró y no halló nadie, no encontró a nadie que hiciera vallado. No encontró a ningún hombre que hiciera vallado. O sea, no había nadie dispuesto como decía Estefis al principio, a ponerle un zoom a esto y decir, oiga, tenemos que reaccionar, tenemos que ponernos las pilas a restaurar lo que esté dañado en nuestra casa, a poner un resguardo, ¿sí? Mira ese texto tan bonito, porque tiene que ver con nuestro tema, y es Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, o sea, una fortaleza, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo halle. Mire, y aquí habla del varón, por eso a los varones que nos están mirando en esta tarde, así como uno se sienta a ver una película, así como uno se sienta a contarse un chisme tal vez en la sala, así como de repente tenemos el espacio para hacer tantas cosas, para trabajar, para ser disciplinados de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde trabajar, es necesario sentarnos y ponernos de acuerdo. Como dice aquí este versículo, a poner brecha. Dice, pararnos en la brecha. Dice que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante. Exactamente, que haga un vallado, una protección, una cobertura. Miren, en cosas prácticas es lo que estamos hablando. Es importante que antes de acostarnos o en la mañana como familia, Señor, guarda mi familia, bendice a mis hijos, Señor, el día de hoy, porque el enemigo, él está para robar, matar y destruir, y no hay días festivos para el enemigo. Él va a estar, tú que sabes que tú te concentraste en tu trabajo y de repente tu hijo estaba mirando un video en YouTube y apareció una imagen pornográfica, y el enemigo entró por ahí y empezó a crear un problema difícil en tus hijos. Por eso tienes que orar, tienes que sacar tiempo. Nosotras como mamás, la intercesión es tan importante para poder hacer vallado, para protegernos de que el enemigo no abra brecha en nuestros hogares. Si ya las ha abierto, ¿sí? Porque posiblemente usted no se puede estar observando y diga, uy, yo creo que mi brecha es por este lado. No, ya estoy descalificado, ya mi hogar no tiene solución. No, miremos que esto todo es espiritual. Entonces, ¿por qué vinieron esas brechas? Bueno, ¿por qué vinieron las brechas? Me gustaría que fuéramos a segundo libro de Samuel 5, desde el versículo 17. Segundo libro de Samuel 5:17. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Cuando David oyó esto, o sea, que sus enemigos se estaban amotinando, miren lo que hizo. Descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, o sea, se fue a la fortaleza y va y consulta al Señor y le dice, iré contra los filisteos, o sea, le estaba pidiendo al Señor permiso. Los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Cuando vemos este lugar, Baal Perasim, y le buscamos el hebreo, significa el Señor. Baal es el Señor y Perasim es el que abre las brechas. Entonces vemos que David llamó a este lugar el Señor que abre las brechas, o sea, una potestad que se encarga de abrir brechas en nuestros hogares o en nuestras vidas. Pero vemos que David
qué fue sabio? Primero fue a la fortaleza y segundo consultó al Señor. ¿Y quién fue el que le dio la victoria? El Señor. O sea que nosotros contra esta potestad de frente no podemos ir, sino es ir al Señor y el Señor nos va a dar la victoria. O sea que cuando se abre una brecha en nuestro hogar, en nuestra vida o en nuestra propia alma, no es simplemente porque se abrió, sino es también porque hay una potestad detrás de todo esto buscando una caída en nosotros. Y esta potestad creo que trabaja en equipo con otra que se llama Abadón. Y Abadón significa el que destruye desintegrando en piezas. División. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ay, esta parte es tan dura. Cuando estamos tal vez en discordia con nuestro esposo, nos volteamos para un lado de la cama, para el otro lado. El que está operando en la forma en que usted y yo no lo vemos es esta potestad en el ámbito espiritual tratando de dañar, porque si se deja el problema seguir, de repente el enemigo empieza a atacar con pensamientos, no, esto ya no funciona, ya no es lo mismo que antes, mejor sería separarnos, como que mira, sabes que sentémonos y los problemas, estas peleas han sido consecutivas, dejemos así mejor. Entonces el enemigo está logrando lo que dicen aquí los significados, Baal Perasim, el señor de las brechas, o sea que está logrando abrir un espacio para entrar con un ataque más fuerte. Y segundo, que está el que destruye desintegrando en piezas. Entonces los hijos están por un lado, los otros por el otro, a fin, y eso trae a mi mente, creo que se nos pasó por alto o hablar un poquitico en una de las brechas, y es la parte de las brechas generacionales, ¿sí? Porque hay generaciones diferentes y un sabio doctor nos habló una exposición cómica, pero de la realidad de las diferentes etapas, ¿sí? La generación guayaba, la generación, bueno, no recuerdo otras, pero ahorita están los millennials y ya no están los millennials, sino ahora son los centennials. Entonces, en una casa pueden haber brechas generacionales en que yo como papá apurado estoy hasta ahora abriendo Facebook, pero mis hijos ya están en Instagram, TikTok, Snapchat, entonces cuando nos sentamos a hablar, ay, yo no quiero hablar con mi papá porque mi papá no entiende qué es lo que estoy haciendo un TikTok y no entiende mi tecnología y estoy mandando fotos, hace poquito me pasó una, envían en Instagram como hazme preguntas. Entonces yo estaba leyendo las preguntas de alguien que subió unas preguntitas y entonces en la pregunta decía CF y le respondían y yo me sentí con una barrera generacional porque yo dije ¿qué significará CF? O que no entendí nada. No te vayas tan lejos. Es la hora y no entendemos. No te vayas tan lejos. Siéntate con Lucas o con Abby. Todavía, bueno, y ya podemos hablar de Joshua. Ellos cogen el celular y ellos son tan pilosos que van. El otro día estaba buscando algo y Lucas cogió el celular y salió en el programa que yo estaba buscando y que ya llevaba rato buscándolo y él llegó y lo sacó. Yo dije, Dios mío, mira, ¿qué más vamos a ver en este tiempo y más adelante? Entonces, ¿cómo se hace la brecha? ¿Sí? Yo, no, déjele el celular, esos pelados ya saben por un lado, y mi papá qué mamera, entonces yo no, sentémonos, pongámonos de acuerdo, hay cosas donde necesitan haber puntos de conexión para que la familia no se desintegre, y eso pasa mucho, desgraciadamente, con el celular. Sí. Está uno comiendo y entonces el hijo está toteado de la risa y con el celular, mientras el papá ya está mirando por ahí otro lado, o también está en el celular y empiezan a ver divisiones. Entonces aquí, concluyendo este puntico, ¿por qué vinieron estas brechas? Porque había una potestad, que el Señor la reprenda, espiritual, que lo que quiere hacer es abrir el Señor de las brechas. O sea, imagínense lo organizado que está el mundo espiritual, en que es una entidad destinada específicamente para abrir brechas, ¿sí? Para destruir. Y trabajando en conjunto en el que divide por piecitas para que sea más fácil. Ese ejemplo que se estaba usando al principio, donde dividía el equipo para que no se comunicaran. Entonces, más chiquitico, más rápido deben ser. Bueno, pero dirán las familias, no, nosotros no tenemos esos problemas, somos una familia unida, somos una familia que
que se mantiene, bueno, pero vemos de que estas brechas no atacan a los que están ahí simplemente débiles, ¿no? Estas brechas atacan las fortalezas, o sea, los que están fuertes, los que están en oración, los que están unidos, o sea, que van a venir ataques a los que realmente están buscando la presencia del Señor, pero entonces ahí es donde la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque no depende de nosotros el que esta potestad haga brecha en nosotros, sino es la victoria que el Señor nos va a dar en nuestras vidas. Entonces, por eso es no el orgullo de nosotros, no, yo soy fuerte, yo estoy bien con el Señor, no, siempre es ir a la humillación en el Señor. Señor, ayúdame porque tal vez esto es difícil, necesito de tu ayuda para poder pasar esas pruebas. Y esto es un tema diario, ¿cierto? Con nuestros hijos, con nuestros esposos, porque a veces estamos este día maravilloso, hermoso y de amor con nuestros hijos, y al final del día se quemó la estufa, el arroz crudo de repente, o por ejemplo le metí la camisa y se le manchó con la otra, y esa perfección en un momentico el enemigo, es que él está ahí buscando y acechando para allá, entonces no le demos pie al enemigo. Por eso es importante, ya estamos viendo aquí para concluir un poquitico el tema, por qué vinieron estas brechas, porque habían potestades que la familia no estuvo fortalecida para eso. Entonces es importante. Ahora queremos hablar y concluyendo, ¿no? Y con la ayuda del Señor en esta semana vamos a seguir hablando porque es bastante y harta tela por recortar y bueno, creo que hemos aprendido bastante en este tiempo. Pero sí, bueno, esa sí la vamos a tomar en el próximo tema, pero hablar un poquitico acerca de Amós 6:11, si me ayudan a... Dice en la versión Reina Valera antigua, dice, en efecto, el Señor ha dado la orden de reducir a escombros la casa mayor y de abrir brechas en la casa menor. Entonces vemos de que dice escombros la casa mayor y de abrir brechas en la casa menor. Entonces hay dos lugares que debemos conocer nosotros, y es la casa mayor y la casa menor. La casa mayor se refiere a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es nuestra casa más grande. ¿Y la casa menor cuál sería? La familia. Las familias. Entonces vemos de que si se abre una brecha en las casas menores o en las familias, la iglesia va a estar dividida, porque ¿de qué se compone la iglesia? De las casas menores o de las familias. Entonces vemos de que si hay una brecha en las casas menores o en las familias, la iglesia también va a estar con brechas, o sea, con huecos y qué es la importancia, Stefis, de tener una casa espiritual, ¿sí? Claro. Hay mucha gente que está viviendo sola y que no tiene una paternidad espiritual. Miren, dejémonos de bromas. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? A veces tratamos de solucionar nuestros conflictos de esposos, nuestros conflictos con nuestros hijos solos, y no hay una iglesia donde podamos ser alimentados. Por eso es importante tener una cobertura para los que ya la tienen, las personas que ya tienen su pastor, las personas que ya tienen su iglesia. Esto no es solo para asistir los domingos, para ver el culto online. Esto es realmente para sacar provecho de la bendición tan grande de tener unos pastores, unos padres del alma. Así como es para mí una bendición contar con mis papás, saber que cuando hay dificultades en mi hogar, no, Vilas, ayúdenme a orar por esto, de repente está pasando esto. Hay unos papás que yo sé que van a restaurar, hay paternidad en el área espiritual, es lo mismo. Esta semana escuché el caso o sea, me pareció muy, muy lamentable. Bueno, y que estamos orando al Señor, una pareja está pidiendo líderes, personas de influencia, oración, porque realmente, o sea, literalmente no hay mercado. Literalmente no hay trabajo, no hay para el arriendo, no hay para los servicios, no hay para nada. Ayuden a los amigos. Sería distinto si hubiese tal vez una iglesia, una casa donde entre hermanos nos ayudemos, ¿sí? Cuando hay una familia y vemos a uno, le faltan los tenis al menor, entonces los hermanos decimos, no, venga, pues reunamos entre todos y lo cubrimos, porque esa es la familia, cobertura. No, aquí no lo hay posiblemente, entonces se busca en todo lado y no hay protección, cuidado para eso, y ese es delicado. Por eso aquí es importante, si la familia se destruye, la iglesia también se destruye, pero necesitamos tener una iglesia, una cabeza.
La importancia del pastor, ¿no? Yo creo que ese sería otro tema que más adelante lo puedan tocar, no sé si este grupo o otro grupo, pero sí es importante como hablar de qué es la función del pastor, porque muchas personas tienen a su pastor como, ah, sí, él es mi pastor, qué orgullo tener mi pastor es mi pastor, pero solamente lo tenemos los domingos para ir a la iglesia donde vamos toda la familia, saludamos al pastor y qué bonito. No, 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 el pastor va mucho más allá y debemos nosotros, las personas, las ovejas como tal, mirar cómo es que es nuestro pastor, quién es nuestro pastor, y ese pastor es el que empieza a hacer el papel de un padre. Esta semana dos de mis tíos fallecieron lastimosamente por dificultades en su cuerpo, en su salud. ¿Quién es el que está ahí? El pastor es el que van. Ahorita es difícil salir. Hay tantas restricciones. Mi papá ya tiene 75 años. Para ellos es difícil salir. Sin embargo, su pasión y su amor por su oveja hace que él, no importa si me llegan a pedir o me llegan la policía a parar, yo tengo que ir porque esa es mi oveja. Entonces, qué bonito poder ver cuando uno se siente respaldado y cuando uno tiene un padre que lo está protegiendo. Eso yo creo que eso se debe tener en cuenta y eso es lo que queremos en este tiempo poder explicar, y sería muy bueno que se pudiera hablar de cuáles son esos requerimientos que debe tener uno como oveja y como pastor también. Amén. Paternidad, un tema Paternidad. importante que hay que estudiar con detenimiento. Y terminemos el día de hoy con qué pudo haber sido utilizado para abrir las brechas en esta casa. Y vamos a Isaías capítulo 30, versículo 13. Y leamos un poquitico. Yo no tengo esta versión, la BTX 3. No sé si Stefis la tiene. Si me ayuda un poquitico. Y aquí nos habla un poquitico, y este es duro, pero una de las cosas que nos puede llevar a abrir brechas en nuestras familias es no recibir la instrucción y la corrección del Señor. ¿Qué dice? Sí, en la Biblia textual edición 3 dice, este pecado os será como brecha que amenaza ruina y se extiende de lo alto del muro hasta que súbita y repentinamente se desploma. Entonces hay veces que no recibimos instrucción de parte del Señor en cosas mínimas. Me voy a mover de casa, voy a coger este trabajo y el Señor te dice no tomes pilas. No, que yo en mi casa aquí con mi esposa ya estamos de acuerdo, con mis hijos, y no recibimos. Entonces, aquí esta palabra súbita es repentino, ¿verdad? O sea, no abrir y cerrar de ojos cuando te das cuenta, no, nos robaron, no, el negocio se fue para abajo, no, ¿qué pasó? Porque no recibimos instrucción del Señor. Y más que eso, y para los papás que nos están escuchando, nosotros corregimos a nuestros hijos no porque los odiamos y porque le voy a dar una leñera, no, sino porque vemos que hay cosas que están mal en nuestros hijos que necesitamos encaminar y hay que corregirlo. Lo mismo es Dios con nosotros. Vamos a tomar decisiones muchas veces que están mal, pero necesitamos recibir la corrección del Señor y su instrucción. Vemos de que también cómo se abre una brecha con un pecado. David abrió brechas con sus pecados y eso lo pasó a su hijo Salomón, y no solo a su hijo Salomón, sino a varios de sus hijos, y eso lo vamos a estudiar en el siguiente programa. Pero entonces el no recibir la instrucción y no recibir la corrección del Señor abre una brecha en nuestras vidas, y ese en Isaías 30:13 dice que empieza la brecha como un pecado, pero que sube hasta lo alto de la muralla. O sea que se va abriendo camino hasta que ¡pum!, se derriba la fortaleza. Entonces un pecado nos puede llevar a la ruina, nos puede llevar a súbitamente estar sin Dios y estar mal. Que nuestra familia sea destruida. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Continuaremos mañana con la ayuda del Señor estudiando este tema y viendo qué brechas necesitamos reparar. Hay unas que no mencionamos que sería bueno también hablarlas mañana. Y bueno, oremos al Señor. Me gustaría que tomáramos unos minutos para poder orar. Si en el último punto se habló algo rápido, pero que es profundo. Pecados ocultos.
es necesario ministrarnos, confesar. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Posiblemente en nuestra casa hay pecados ocultos que están haciendo que haya brechas, se esté abriendo desde abajo a abajo, y de repente, cuando no sepamos, como dice esta palabra y estaba hablando Estefis, puede traer destrucción. Entonces, ¿por qué no oramos y pedimos al Señor que nos dé sabiduría, que su Espíritu Santo traiga revelación? Posiblemente hay cosas que no estamos viendo en nuestra casa, nuestros hijos están haciendo cosas que para nuestros ojos visibles no es, y necesitamos discernimiento. Nuestro esposo, nuestra esposa posiblemente están luchando con algo que no se ha hecho a la luz, pero que puede estar abriendo brecha. Y oremos para que el Señor proteja nuestra casa de esas entidades espirituales que están buscando abrir brecha, destruir, dividirnos, y en el nombre de Jesús fortalecer nuestras casas en orden, con nuestras coberturas espirituales, nuestros pastores, como esposos a nuestros hijos, en el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué no hacemos una palabra de oración y en esta tarde bendecimos esta palabra? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Jesús, Señor, por el privilegio que tú nos das de tener una directriz en nuestro caminar, como es tu palabra, Señor. Padre, en este momento yo quiero suplicarte que tengas misericordia de nuestras casas, Señor. Tú sabes el anhelo que hay de parte de nosotros de poder aprender aquí, Señor, de la lucha interna que posiblemente hay en nuestros hogares, pero que entendemos que sobre todo esto, tú eres el centro de nuestra casa. Padre, en este momento yo quiero orar por cada una de las personas que nos está observando con sus hogares, con las luchas, con los aciertos, las victorias, Señor, en este momento, para que seas tú, Señor, ayudándonos a cerrar las brechas que posiblemente por pecados ocultos, por pecados que no se han confesado, por la falta de insujeción a nuestras autoridades, hemos permitido que el enemigo abra brechas en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, Señor, hoy, como dice tu palabra, ayúdanos a levantarnos a levantar vallado en nuestras casas en oración. A los padres que nos están observando, Señor, que sean hombres que se levanten y hagan vallado por su casa, Señor. A nosotras, ayúdanos a levantarnos como intercesoras, Señor, fortalecer nuestra casa, ser mujeres virtuosas, Señor. No permitas que tal vez los conflictos internos, la falta de comunicación, abra brechas, Señor, sociales, económicas, Dios mío, brechas tal vez religiosas, culturales, que poco a poco dividan nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo quiero en esta tarde orar, Señor, por los matrimonios que posiblemente en este momento están en conflicto. En el nombre de Jesús, por favor, te pedimos que seas tú, Señor, poniendo tu mano, Señor. Padre, mira las esposas que nos están observando, que posiblemente están cansadas, luchando, Señor, con las cosas del diario vivir. En este momento yo oro para que tú fortalezcas, Señor, a los varones que posiblemente sienten que ya no pueden más. En el nombre de Jesús oramos para que tú renueves las fuerzas como las del búfalo, Señor. Traigas una administración, Señor, a estas casas, una administración de reconciliación, Señor, de restauración, hogares, familias fuertes, Señor, en tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta tarde, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos las familias que nos están observando, Señor. Gracias, papito lindo, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, familia, por estarnos observando en esta tarde. Los esperamos en los programas que vamos a estar publicando por nuestra página Asociación Misiones para Jóvenes Internacional. Vamos a estar subiendo estos videos por YouTube también para que, como dicen todos los youtubers, ¿no?, se suscriban, toquen la campanita. No, pero puedan observar y tal vez compartir con familias que necesitan escuchar esta palabra. Les amamos. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Adiós.